Bueno, sigamos con la segunda parte de la clase. Esto es más que todo una parte para explicar el proyecto y tal vez repasar el tema de las losas, ¿no? Algunas dudas que pues, ustedes pueden tener, y de ahí ya terminamos, ¿no? Con la jornada del sábado. Entonces, como les decía, Viga es más que de aprender algo nuevo, es como reunir todos los anteriores cálculos o temas que sí que han llevado ya para ver un elemento como es la viga de manera completa. ¿Sí? Entonces, aquí un poco paso a explicar el proyecto. No sé si estoy compartiendo pantalla, creo que no. Ahora sí, ya, de acuerdo. Entonces tenemos aquí por si acaso ya he levantado la asistencia, estamos en esta parte, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los datos, no? Los datos van a haber dos grupos, ¿no? Los relacionados unos van a utilizar los datos de las losas llenas en una dirección y otros van a utilizar los datos de la losa ligera de una dirección. ¿De acuerdo? Ese va a ser, digamos, la distribución de las cargas que van a venir de las losas. Entonces, por esa parte simplemente tiene que ser en una tabla de resumen todas las cargas que han salido actuantes en las vigas para el cálculo de correspondiente, ¿no? Luego aquí hay una limitación, ¿de acuerdo? La altura máxima de la viga es de 30 y 35 centímetros. Esto me refiero más que todo a la parte total, ¿no? A esta parte, a esta parte total, que incluye la losa, ¿de acuerdo? Entonces cada uno va a tener su limitación que no va a poder levantar o no va a poder sobrepasar. Digamos que es una limitación del proyecto. Luego, aquí tenemos los ejes que les corresponde desarrollar, ¿no? El eje 2, el eje 3, el eje 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Y esos ejes son los que corresponden acá, al plano inicial del proyecto. Si me acerco, entonces tenemos aquí nuestro proyecto de losa y no el uno porque es muy chiquito, ¿no? Un solo tramo, pero todos los demás tienen el mismo número de tramos. No la misma geometría, no las mismas cargas, pero el mismo número de tramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el grupo que le toca hacer la viga 2 tendrá aquí un tramo en el que va a recibir esta carga, ¿no? Una carga ligera. Aquí va a recibir un pedazo, pero también va a recibir este pedazo también, ¿no? De carga con algo de volado aquí, aunque el volado lo vamos bueno, el volado tendría toda la parte de esta, ¿no? Con el volado. Y en esta parte sí tenemos toda la media franja que es carga más pesada, ¿no? Y a este lado, dependiendo de cómo han organizado el volado, cómo han armado, entonces les corresponderá la carga aquí también, ¿no? Entonces, así sería la organización cada uno tendría su eje, ¿no? Hay que tener cuidado en algunos lugares donde, fíjense, tenemos medios tramos. Aquí, en este tramo, por ejemplo, aquí tenemos un área de aporte de todo este pedazo, otra área de aporte de todo este pedazo y este otro pedazo, ¿no? En un tramo está variando varias cargas. Ahora, pero ahí nuevamente tienen que tener cuidado cómo han organizado sus vigas, ¿no? Eso es muy importante, de cómo han organizado sus vigas, para que no tengamos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el diseño de las vigas. Creo yo que el más sencillo es esta viga, ¿no? Que no tiene muchos quiebres ni vacíos que pueda complicar un poco, pero igual tienen que ser los estados, ¿no? Ahora con las cargas tienen que ser los estados de carga correspondientes.
¿no? De cada uno. Entonces, ustedes tendrán para cada viga, mm, por decir cuál, ¿no? Cualquiera tiene tres apoyos, tres tramos, y alguno tendrá un volado. Entonces tendrán que hacer los estados de carga correspondientes, ¿no? Pares, impares, todo cargado, ¿sí? Y si gustan, pueden hacer también los estados de carga para un momento negativo. Solamente si gustan, ¿no? Que sería ese y que también sería este otro. Tendríamos ahí el completo, cinco estados de carga. Y los básicos son solo tres. Pares, impares, todo. Y aquí que corresponde a cada uno. ¿Ya? Bueno, pero eso es lo que ya ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿qué más dice el proyecto? A ver, vayamos. Eso sería interpretando esta tabla, ¿no? Tenemos todos los grupos y ya les había dicho, no piensen bien en sus compañeros de grupo para que no tengan problemas con que después abandonan la materia. Considerar los mismos niveles de exposición de la losa. ¿Para qué me sirve esto? Para determinar los recubrimientos geométricos y con ello los recubrimientos mecánicos, ¿no? Y además para las verificaciones de fisuración. Fisuración lo vamos a hacer solamente en el tramo más crítico, nada más, ¿sí? Solo vamos a verificar fisuración en el tramo más crítico. No, no vamos a hacer en toda la viga. Ustedes, en función a los resultados, van a hacer las verificaciones de fisuración. Ahora, considera tabiquería especialmente sensible. ¿Para qué me sirve esto? Ustedes un poquito van a recordar lo que le hemos llevado en fisuración. Básicamente me limita la flecha activa a un valor, ¿no? Ese valor puede ser la luz entre 500, entre 600. Lo que quiero es yo tener la flecha admisible o la flecha máxima, la cual tengo que respetar, ¿no? Para eso sirve este dato. Pero también necesito la cronología de las cargas. Entonces, aquí les estoy dando una cronología muy similar al ejemplo para que puedan aplicarla a este caso. Y nuevamente, solo vamos a analizar el tramo más crítico. ¿Sí? Agarren el tramo más cargado o el que tiene más luz y de ahí van obteniendo las diferentes flechas. Y lo más importante que yo quiero que ustedes determinen es en un diagrama de tiempo y flecha, vayan viendo cómo varía eso, ¿no? Carga muerta, carga diferida, tabiquería, ¿no? Restos de cargas muertas. Y luego el infinito así, ¿no? Ese desarrollo. Aquí a los 25 días, a los 65 días, a los 90 días, 95 y a los 130 días. Bueno, así como van diciéndose los tiempos acá. ¿Sí? Bueno, ese gráfico es lo que me gustaría ver para el tramo más crítico. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en la organización es básicamente lo mismo, solo que no se olviden que en los cálculos deben incluir los estados límites de servicio, fisuración y deformación, tramo más crítico. Y en estados límites últimos, los que conocemos, ¿no? Flexión, corte, en algún caso, torsión de compatibilidad para cuando son vigas de borde. ¿Dónde son vigas de borde? Eso, por ejemplo, si hubieran vigas de borde sería esto, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una viga de borde. Ahí. ¿Dónde más tenemos vigas de borde? Aquí. Esto es una viga de borde. ¿Sí? Ahí va a haber torsión de compatibilidad. Entonces tenemos que incluir eso. Ahora, ¿cómo lo incluimos? Bueno, sencillo, ¿no? Es una forma aproximada de incluir la torsión de compatibilidad. Cuando yo he analizado las losas, eh, cuando he analizado las losas, las he armado en esta dirección, si no me equivoco, ¿no? ¿Estoy mal o estoy bien? A ver, un rato. Me pueden decir, porque por ahí tal vez ahí me estoy equivocando en las. Yo entiendo que las losas de una dirección las hemos armado en este sentido, ¿no? Todas.
porque las vigas portantes las hemos hecho en este sentido. Sí, las vigas portantes. Si no me equivoco, ingeniero, es al revés. ¿Es al revés? Sí, las vigas portantes eran en el otro sentido. Ah, la bacana, a ver, un rato. Pues voy a tener que ajustar el proyecto de vigas, ¿no? Porque el proyecto de vigas te daban ejes. A ver, déjenme ver esto, ¿no? Porque si es losa en dos direcciones, mantendríamos esto. Creo que vamos a hacer con el proyecto de losas en dos direcciones. Como ustedes han hecho uno en aligerado y uno en lleno, entonces solo habría una opción, nada más, ¿no? ¿Me pueden verificar eso? Bueno, entonces las vigas portantes en una dirección son horizontales, ¿no? Bueno, pues que no quisiera que hagan una viga tan grande. Ya han visto vigas en hormigón. Solo quiero que vean un tramo, ¿no? Un tramo vertical como este de acá. Entonces, yo lo voy a ajustar el proyecto para que sean los datos de las losas en dos direcciones, ¿ya? Las cargas de las losas en dos direcciones, esas usen para la viga. Porque si no, vamos a tener que, algunos van a tener que resolver una viga tremenda como esta, y otros tal vez una viga no tan grande como esta. Todas son grandes al final, ¿no? Algunos van a tener que dividir, van a tener que hacer la viga así. Bueno, va a ser todo un lío. Entonces, yo voy a ver cómo lo ajusto, pero la cuestión es que tendrían que analizar las vigas verticales, ¿ya? Bueno, entonces, ajustando eso, bien que me lo hacen aclarar, porque ahorita no sé de cómo me he puesto a pensar que podría ser otra la orientación, ¿no? El otro punto que quiero que quede claro, como ya estamos juntando varios conocimientos aquí en el elemento de viga, tiene que quedar muy claro las cargas, ¿no? En realidad, cuando han hecho la losa, ya las cargas están definidas, ¿no? O sea, es carga muerta, carga viva, eso, solamente el resumen. Pero tiene que estar bien, bien, ¿no? En una tabla tienen que decir cuáles son las cargas que la losa, sobre la losa que están actuando. Y cómo esas cargas se repercuten en la viga. Luego hay que ver las combinaciones, cómo se combinan las cargas. Aquí quisiera recordar lo siguiente. Déjeme un cachito volver al- a la clase acá, ¿ya? En hormigón armado uno yo les he pasado un formulario, si no me equivoco, donde estaba la clasificación de las acciones, ¿no? A ver, un ratito. Este tal vez es. ¿Sí? Donde les decía que las cargas, perdón, se van a combinar, no se combinan. Esas combinaciones en estado límite último están aquí en esta hoja señaladas, ¿no? Un ratito, perdón, estoy perdiendo la voz. Aquí están. Tenemos tres combinaciones. Voy a agrandar un poco se me perdió otra vez. ¿Sí? Para los estados límites últimos, tengo una, situaciones permanentes y transitorias, la que harto han usado ustedes en hormigón armado uno. Es el típico mayorar, ¿no? Todo por 1,5, por 1,6, por 1,35. Es con lo que se diseña flexión. Con esto se diseña flexión, corte, ¿no? Se diseña momento, se diseña corte, se diseña torsión. Con esto, ¿no? Con situaciones permanentes y transitorias. Luego vienen las situaciones accidentales, que no las vemos porque aquí no analizamos situaciones accidentales. Y luego las sísmicas, que tampoco las vemos. ¿Sí? Nos quedamos con situaciones permanentes y o transitorias. Repito, flexión, torsión, corte, tracción, compresión, empalme, anclaje, son con estas situaciones, en estado límite último. Y otras más, obviamente, ¿no? Luego tenemos las situaciones en estado límite de servicio, es decir, las combinaciones en estado límite de servicio. Y aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos tres formas de combinar.
¿sí? Tres formas de combinar. Tenemos algo que es poco probable que ocurra, ¿sí? Esto se usa generalmente para verificar tensiones admisibles y con lo que ustedes se hace con el método antiguo, ¿no? Verificar tensiones admisibles. Luego tenemos una situación frecuente, ¿no? Que es eh, regularmente se va dando, ¿no? Y una que tenemos que es, podemos decir que casi siempre está la carga viva presente. Sí, podemos decir que en este caso, no me acuerdo de los porcentajes, pero no sé si está más abajo. En uno está el 50% de la vida útil, está presente la carga, y en el otro está el 5%, y en el otro es otro porcentaje menor, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuál voy a usar para fisuración? ¿Cuál voy a usar para deformación? Para deformación, generalmente, de acuerdo al criterio del proyectista, se usa entre este y este. Estos para deformación, ¿sí? Y para fisuración suele utilizarse entre estos dos, ¿de acuerdo? ¿Qué depende uno de cada otro? Bueno, la naturaleza de la carga viva y el criterio del proyectista. Cuando digo cuasi permanente es que siempre va a estar ahí la carga viva. ¿Cuál es ese caso? La mueblería de todo un departamento, ¿no? Los escritorios, los sillones, generalmente siempre están ahí y la familia, ni siquiera la familia, ¿no? Un cierto grado de la carga viva. Esa es una asignación cuasi permanente, que eso sí o sí, para flechas diferidas es muy importante. La combinación frecuente es cuando llegan, por ejemplo, visitas, ¿no? O hay reuniones familiares, eso puede ser una situación frecuente. Toda la familia está presente, ¿no? Perfecto. Y la poco probable es cuando, por ejemplo, hay un traslado o hay un reajuste en toda la organización de la casa y entonces se acumulan muebles en un solo ambiente, o hay una reunión extraordinaria, ¿no? De mucha gente ahí presente, entonces es una situación poco probable. Entonces, entre estos dos está para la deformación y entre estos dos está para el ¿no? Vamos a quedar que para temas del proyecto, nosotros vamos a ver bajo esta situación y la fisuración bajo esta situación. ¿Sí? Cómo se presentan en esos dos casos. ¿De acuerdo? Entonces, con esas combinaciones ustedes van a hacer el proyecto. Mejor si hacen los dos cálculos para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la deformación que se presenta en cuasi permanente? ¿Y cuál es la deformación en frecuente? ¿Y cuál es la fisuración en frecuente? ¿Y cuál es la fisuración poco probable? Así pueden ustedes sacar conclusiones, ¿no? Si el caso es un hospital, por ejemplo, un hospital es muy exigente, entonces las deformaciones las haré con frecuente sí o sí. Y obviamente las fisuraciones también en poco probable, ¿no? A veces, muchas veces el tipo de estructura ya te induce a por cuál tendrías que inclinar. Ya les he explicado antes cómo se combinan estos, de dónde salen los factores phi, ¿no? Los factores de presencia múltiple, entonces eso ya es alto. Obviamente esto es a criterio, solo estoy diciendo que pueden hacer los dos para que sea algún cálculo completo o cualquiera de los dos, pero yo les recomiendo que para este proyecto nos quedamos mínimamente con esto y mínimamente con esto. Bien, eso es entonces en cuestión de los estados límites últimos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿nos puede pasar ese PDF? ¿No lo tienen? Ah, es que son dos grupos, ¿no? Sí, sí les paso. Les voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? En el WhatsApp web. Ya, gracias, ingeniero. Ya. Ahorita voy a aprovechar, mientras tanto vamos explicando un poco más del proyecto. Entonces, eso quiero que lo tengan claro, ¿no? Luego, ahora, como acabo de darme cuenta, el proyecto tendría que forzosamente ser para la luz en dos direcciones, ¿ya? Entonces, todos tomamos las cargas de ese proyecto para desarrollar el mismo. ¿Qué más tenemos? Mm, nada más.
nada más. Bien, a ver, hablemos de otros proyectos más. No sé cómo les estará yendo. Voy a ir pinchando los proyectos y dándoles algunas luces, ¿no? Por ejemplo, para el proyecto de losas sin vigas, losa llena sin viga. No vamos a hacer aligerada, ¿no? No queremos complicarlos mucho, entonces vamos a hacer eso. Tenemos los mismos datos, generalmente los que tenían losas, pero no podemos hacer la misma tipología, ¿no? Aquí tengo que cambiarle para que el método directo sea aplicable. Ya el método directo no lo puedo aplicar. Entonces tengo que hacer ese cambio. Entonces, lo que sí me un poco explicarles, ¿no? En este proyecto tenemos dos aspectos que hay que un poquito manejar con cuidado. En primer lugar, casi todo es rectangular, ¿no? No hay mucho lío. Tenemos los siguientes aspectos, pero que ustedes tienen que tener cuidado. Primero, toda esta parte es un volado, ¿sí? Es un volado. Por lo tanto, va a tener una armadura negativa aquí, que la tengo que calcular, ¿no? Una armadura negativa que la tengo que calcular ahí. Toda esa armadura negativa. Ya les decía, un volado es un volado y a no ser que yo le ponga unas vigas, puedo un poco alterar su comportamiento, puedo alterar su comportamiento, pero en general tiene que haber esa armadura. Entonces ahí fíjense, tenemos esa situación, ¿sí? El siguiente aspecto que hay que tener cuidado es con el hueco, el shaft. El shaft va a influir, a ver, voy a tratar de acercarme más ahí, ¿sí? Ese hueco, ese shaft, lo que va a hacer es influir en el perímetro, en los perímetros de punzonamiento, ¿sí? En los perímetros de punzonamiento. ¿Qué significaba en ese sentido? Que tenía que trazar aquí unas líneas y en esa proyección yo no podía tomar ningún perímetro, ¿no? Para punzonamiento. Ni el U0, ni el U1, eso lo tengo que descontar. Eso no se olvida. Siguiente, en el hueco, como ya hemos visto, acabamos de ver vigas, podemos hacer un detallito para reforzar con una viga las cuatro esquinas, ¿no? Ahí se pueden poner, no van a calcular, simplemente van a, ¿cómo se hace, no? Fíjense, a ver, quisiera acercarme más. A ver, voy a tratar de acercarme más. No se puede. Bueno, no importa. Voy a tratar de acercarme así nomás. Ahora sí. Entonces, fíjense, en el hueco, ¿no? Puedo yo que... Ay, no, ya no importa. Entonces, puede ser que yo me olvido del hueco y diseño las armaduras, ¿sí? Entonces, como hay un hueco, hay armaduras que no van a ir. Entonces, esas armaduras que no van a ir, las voy a poner a un costado, ¿sí? En el detalle de arreglo que les he mostrado en el dibujo. Lo propio en la dirección perpendicular. Mínimamente deberían haber 4 fierros, aunque sea de 10, con un estribo para reforzar el hueco, ¿sí? Y la parte que aquí se ancla es justamente pasando esta esquina. A ver, ¿no? Para determinar el anclaje, perdón, para determinar el anclaje, me baso en los detalles que les he pasado ahí, en la presentación de vigas. Y si no hubiera precisión, entonces esta prolongación es básicamente unos 30 veces el diámetro de la barra, ¿no? Entonces estamos hablando de fi de 10, 30 centímetros más. El estribaje lo pueden poner un 0,85 de la base o del espesor y con eso haríamos un refuerzo local del shaft que está ahí. ¿De acuerdo? Ese sería el detalle del hueco. Para cálculos de punzonamiento lo consideramos. Para detalles hacemos esa sin necesidad de calcular, simplemente viendo cuántos fierros se interrumpen y esos fierros tienen que ponerse en forma de vigas a ambos lados, en ambas direcciones. Mínimamente pondremos 4 fi de 10 para cada sentido y con eso dejaría de estar, ¿no? ¿Qué más? Les
otro cuidado es con los desplantes, ¿no? Con las columnas que están desplazadas, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a controlar que este desplazamiento es menos que un décimo. Si es menos que un décimo, entonces lo vamos a considerar en los cálculos, ¿no? Básicamente la longitud sería esta la longitud, pero en el otro sentido hay una variación, ¿no? Hay más longitud y menos longitud. ¿De acuerdo? Bueno, esas serían las situaciones que hay que tener en cuenta. Y hay dos columnas que tenemos con esa desviación. Por otro lado, aquí tenemos una columna circular. ¿Sí? Una columna circular. Y en una columna circular, eh, el perímetro también hay que modificarlo, ¿no? Los perímetros de comprobación son al borde de la columna 1 y otra a una distancia D, ¿no? Entonces también van a ser circulares esos perímetros. Para punzonamiento estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿qué más? No, no hay nada más después, son solamente esos detalles. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Bueno, esto sería comentando la 2 en 2, ¿no? Nuevamente aquí me interesa mucho, como ya les he comentado, cuántos kilogramos por metro cuadrado hay. Fíjense, al final deberíamos hacer una tabla donde diga de todas las opciones, aunque esta no entraría, ¿no? Porque no está resolviendo el mismo problema, pero de las anteriores soluciones deberíamos ver cuántos kilogramos por metro cuadrado de losa cada opción nos da. 6, 10, 8, 12, 15, ¿cuánto, no? Y ahí diremos las losas llenas son las que más kilogramos de acero demandan. El siguiente cuadro debería ser cuánto por metro cuadrado pesa cada solución. Pesará tanto, tanto, ¿no? Pesará 4, pesará 6 kilómetros por metro cuadrado. Es igual, para que ustedes ya vayan viendo qué tan liviana es una de otra solución. Bueno, eso es como comentar, ¿no? Y si yo hubiera planteado un problema en el que fuera también posible resolver con esto, hubiéramos metido en la misma tabla a esta solución, ¿no? Pero igual, fíjense, estas luces tampoco son tan diferentes como la otra, entonces también puedo decir, a ver, en solución de vigas planas, ¿cuánto va? Entonces, ¿cuál es el kilogramo para ir comparando? Bien, entonces eso sería en relación a este tema de los proyectos. Ahora, lo que les había prometido, un poco no sé si hay preguntas, me gustaría. A ver, mientras tanto voy a tratar de compartir en Vigas, lo compartiré ya. En Vigas, el formulario ese que me piden. ¿Alguna pregunta? Ya estoy cargado. No, Dios mediante esto lo voy a sacar ya en versión final para que para los siguientes años, para los siguientes semestres les sirva a ustedes y les ayude, ¿no? ¿Está aquí o no está aquí? Ah, aquí está, ¿no? Todo lo que estaba hablando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense como ya, bueno, tal vez esperaré a que presenten sus proyectos y luego vuelvo a hablar de losas, ¿no? Pero me gustaría que para el día en que hablemos de manera resumida, cada uno una pequeña tablita simplemente donde diga solución losa llena, tanta cuantía, solución aligerada, tanta cuantía, solución dos direcciones, tanta cuantía. De las tres opciones, tanto es el peso por metro cuadrado, tantos son los volúmenes de hormigón por metro cuadrado
y así vamos a ir comparando, ¿no? Bien, entonces ahí eso sería. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Preguntas, preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, no sé si que lo podemos dejar aquí la clase y habríamos terminado con el plan de vigas. Tal vez a ver si quisieran, para no estar perdiendo el tiempo, aunque esto no tiene audio en mi máquina. Bueno, aquí hay un video, ¿no? De predimensionado. No hay una sola forma están aquí, fíjense las ecuaciones que uno menciona, ¿no? Pues, valores mínimos y todo. No sé si este es el video. A ver si es el video, pero no está en su introducción. Bueno, no se escucha el audio, ¿no? Es otra forma de predimensionar. Sí, ya, pero es para los que quieren entrar un poco más en detalle, con algunos cálculos más, ¿no? Entonces, lo colgué ahí por curiosidad. Bueno, no sé si Ingeniero, tienen más preguntas. Adelante. ingeniero, quería preguntarle si había la posibilidad de suspender el proyecto de mañana. No creo. No. Puede ser para el lunes, tal vez. Inge, por favor, es que le cuento que también teníamos proyecto de otras materias y estamos un poquito retrasados con lo que es el proyecto de la materia. A ver, ahorita lo cambio para el lunes. ¿De acuerdo? Lunes 5. Pero si no nos vamos a retrasar, lo vamos a ir, ya, digamos al 5. ¿Está bien? Lunes 5 a las 12 de la noche. Está bien, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Ya, ok. No sé si vigas, no creo, ¿no? Es sencillito el proyecto. Bien, entonces nos vamos a descansar. Si hay preguntitas, ahorita sería el momento para que todos podamos entender si ha quedado algo en el limbo, o si no, también al WhatsApp, pero por el grupo para que no tengamos problemas de estar repitiendo, ¿no? A cada uno la misma pregunta, sino todos puedan entender. ¿Ya? Bien, entonces que tengan un buen descanso. Ingeniero, Adelante. buenas tardes. Una consulta, ingeniero, para el proyecto de losas en dos direcciones, en la losa variable, tengo dudas en esa parte de cómo tendríamos que hallar la longitud en X o en Y, ya que es variable prácticamente En alguna clase les dije que tomen el promedio, el promedio. Ah, ya, ingeniero. ¿sí? Entonces, Y con lo el promedio entran en las tablas de Marcus y listo. Muchas gracias, ingeniero. ¿No hay por qué? ¿Otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces. ¿De acuerdo? Si hay alguna necesidad del martes pasar una clase de consulta, me escriben al WhatsApp, pero como veo no tenemos consultas, entonces por el momento no hay el martes clase de consultas para que los niños se dediquen a su proyecto, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces, chao. Hasta luego, Inge.